Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a Tiempos de Fe en Familia. Nos alegra mucho poderles saludar. Estoy saludando por aquí a todos los que veo conectados ya a esta hora. Les felicito, muy juiciosos. Por acá está Mayra Suárez, un saludito para ella, para María Fernanda y toda la familia. Sean bienvenidos. Un saludito para María Eugenia Garcés, para Byron Ortiz, para Diego Fernando, un saludito a la pastora Lucía, hola mami, un saludito a Gracie, Alejandra, Sandra Durango, Javier Orlando Ortiz, toda la familia, un saludo muy especial para todos. Esta noche es una noche que Dios ha preparado para nuestras vidas y es una noche para recibir paz, para recibir su palabra, para ser ministrados por su Santo Espíritu, y sé que Dios tiene algo muy especial para todos nosotros. Un saludo para Diana Cristina Herrera, toda su familia, para Diego Fernando, muy buenas noches, para Andrés Tobón y la familia, un saludito para todos. Quiero saludar muy especialmente a los que hoy se conectan por primera vez y decirles que nos complace mucho tenerles con nosotros y que esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón, traer dirección, sabiduría, paz y ese deseo de buscarlo. Así que bienvenidos. Quiero invitarles que me acompañen en una oración. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor y tus cuidados. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y podemos encontrar en ti, Señor, dirección, sabiduría, esperanza, fuerzas, consuelo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, fiel y justo, que nos llenas de tu presencia cada vez que nos acercamos a tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu compasión para con todos nosotros. En esta noche oramos de manera especial por todos los que están en una situación desfavorable de enfermedad, de angustia, de tristeza, de preocupación, en una angustia quizá por su salud, por su familia, por sus finanzas. Oramos y clamamos a ti, Señor, que en tu misericordia tú pongas tu mano sobre cada vida, sobre cada familia y sobre nuestra nación y las naciones de la tierra. Señor, acudimos a ti como el único que puede darle un giro total a esta situación. Te pedimos misericordia, Señor. Oramos por nuestra nación. Oramos, Señor, que todo plan perverso contra nuestra nación seas tú desbaratándolo, Señor. Levanta en medio de nosotros un pueblo que ora, un pueblo que cree, un pueblo que ama su país, Señor, y que trabaja por el bienestar de él. Señor, gracias te doy por cada familia que hoy se conecta, cada persona a la que hoy llega esta palabra. Te pido, Espíritu Santo, que nos permitas recibir tu favor y tu gracia esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos empezando una serie hoy. Tú sabes que nuestras series son martes, miércoles y jueves. Y la serie de esta semana se llama Recibiendo el favor de Dios. Y hoy queremos hablar de un tema especial que es como una oración que hemos llamado Señor, ábreme puertas. Yo sé que todos estamos no solo anhelando, necesitando, sino deseando con todo nuestro corazón que sea Dios abriéndonos puertas a cada uno de nosotros, de nuestras familias. En Hechos 16, versículo 1 en adelante, nos habla sobre el apóstol Pablo y cómo él vio la manera como Dios abrió puertas increíbles y cómo experimentó esa bondad y ese amor del Señor. Así que Hechos 16, acompáñenme allá a Hechos 16, versículo 1 al 40. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Versículo 5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número cada día. No hay otra manera de ser fuertes y crecer si no es fortaleciendo nuestra fe. Versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Pablo era un hombre de Dios, era un hombre muy guiado por el Espíritu Santo. Y a lo largo de este pasaje tú lo ves haciendo solo lo que el Espíritu Santo le permitía hacer. Versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo siempre lo vemos dispuesto a llevar la palabra de Dios. No existe una mejor ayuda que podamos darle a una persona que pueda conocer la palabra del Señor. Jesús dijo que será el pan de vida, y Pablo era un hombre supremamente apasionado, diligente, para compartir la palabra de una manera impresionante. Y Él nos enseña que no hay otra manera de agradar el corazón de Dios y alegrarlo si no es haciendo lo que Él tanto anhela, y es que todas las personas puedan conocerle. Zarpando de Troas, verso 11, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de destino de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Varios días se queda Pablo allí enseñándole a la gente. El versículo 13 nos dice que el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Pablo conversando del Señor con las mujeres de la ciudad. Verso 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. El Señor abre los corazones cuando nosotros escuchamos su palabra. Así que hoy Dios nos va a revelar, te va a revelar mucho más, y hoy Dios, al tú escuchar la palabra, va a abrir corazones. O sea, cuando una persona se expone a la palabra de Dios, Dios lo que está haciendo mientras esa persona está escuchando la palabra es abrir su corazón, ensanchar su corazón, su entendimiento, para que reciba la semilla de la palabra, y esa palabra, que es una semilla, pueda dar fruto en nuestras vidas. Versículo 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Entonces, mira qué bonita esta discípula del Señor. Ella, sin saber, con esa actitud y esa reacción, estaba practicando 4 cosas que la Biblia nos enseña que mueven el mundo espiritual de Dios a nuestro favor. La fe, que nos lleva a la oración y a la alabanza. Nadie ora y nadie alaba si no tiene fe en el Señor. La palabra es lo segundo, que nos lleva a creer y a obedecer. Nadie obedece a Dios si primero no cree en Él. El servicio es lo tercero.
que nos lleva a ese amor y a esa entrega sacrificial. Nadie sirve a quien no ama. Entonces, quien no se sacrifica es por falta de amor. Lo 4 es que es la honra, es la respuesta a valorar. Jesús vino a servir y a dar porque nos amó. Servir es un acto de amor, es un acto de gratitud que tenemos para mostrarle a Dios que lo amamos y a las personas. Y la honra es valorar. Nadie expresa honra, respeto, consideración. Nadie da reconocimiento si primero no valora. Esas 4 cosas mueven el mundo espiritual a favor de una persona. Entonces hoy estamos diciéndole: Señor, ábreme puertas. Tenemos que recordar estas 4 cosas: la fe, la palabra, el servicio, servir y honrar. Entonces esta discípula del Señor estaba activando todo un mundo espiritual a su favor, y Dios definitivamente le abriría puertas. Más adelante lo vamos a ver. Verso 16. Una vez, cuando llegamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Escúchame, aquí estaba hablando un espíritu inmundo a través de una joven que servía a las tinieblas, y con lo que hacía ganaba mucho dinero para sus amos. Era una esclava. Y Pablo era conocido en el mundo de las tinieblas como siervo del Dios Altísimo, quien anunciaba el camino de la salvación. Eso es algo muy, muy poderoso. Así, el verso 18 dice: continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó, tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu le dejó. Verso 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron en la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se les prohíbe admitir o practicar. Dios nuestro Señor dijo que la raíz de todos los males que hay en el mundo es el amor al dinero. En el momento que la verdad de Dios interfiere con el dinero, se levanta la oposición. Cuidado, porque Jesús dijo que en este mundo nosotros no podíamos servir a Dios y a las riquezas, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. Así que aquí queda claro que tener dinero no es malo, no es malo, es bueno y lo necesitamos, pero amarlo más que a Dios sí es lo malo. No buscar a Dios a causa de que tienes argumentos con el dinero, eso es lo que no es bueno para ti. Y eso es lo que lleva a las personas muchas veces a rechazar y oponerse al mensaje del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, porque eso es una verdad espiritual. A nadie le gusta que le muevan de su trono a sus ídolos. Pero si uno quiere entronar al Señor, debe bajar lo demás. O sea, tú no puedes poner al Señor en el primer lugar si el primer lugar está ocupado. Entonces, siempre el Señor, en su misericordia y en su eterna bondad, nos da la oportunidad de elegir a quién nosotros vamos a poner en el trono de nuestro corazón, quién es primero. Y el Señor siempre nos dice que no es solo palabras, sino acciones. Verso 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Mira que este tipo de magistrados viene desde esta época. El evangelio es como poder de Dios, dice la Biblia, para salvación. No es algo suave.
son palabras de amor del Señor, son buenas noticias el Evangelio, pero no es algo suave que le va a fascinar al que no quiere creer. El Evangelio, cuando llega a tu vida, te mueve el piso, pero para bien, o sea, te sacude, pero para bien. Verso 23. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó a los pies en el cepo. Es decir, estaban con cadenas y cepos a las manos, a los pies, al piso. La otra versión dice en la cárcel de más adentro, como decir, no, aquí no, más adentro, para tener más seguridad. Pablo tuvo un sueño donde vio que un hombre de Macedonia le decía, ven y ayúdanos. Por eso es que Pablo hizo ese viaje, por eso es que Pablo estaba en ese lugar, porque a veces pensamos que ser instrumentos de salvación para otros es fácil, pero no siempre es fácil. Y cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios pone todo en su lugar. Y a veces no nos gusta esa transformación y hay a veces un movimiento fuerte que causa el Señor y la palabra en nuestras vidas. Pero no es tiempo de levantarnos contra quienes predican, como le pasó a Pablo, o irnos en contra de la misma palabra, alegando y justificando, porque no queremos someternos al Señor. Eso es lo que ha pasado con muchas personas. Cuando la palabra de Dios llega y choca con muchas cosas que el Señor quiere enderezar, que el Señor quiere transformar, que el Señor quiere solucionar, tenemos una reacción que no es buena para nuestras vidas y que no nos va a llevar a algo bueno. Tiempo de someternos a la palabra del Señor, pero muy juiciosamente. Este tiempo es un tiempo que nos demanda eso. Los metieron a la cárcel, los azotaron, pero los metieron a la cárcel de más adentro, redoblaron la guardia porque les tenían miedo. Es que no hay nadie más peligroso contra las tinieblas como aquel que se mete en serio con Dios y le sirve y le honra. El diablo hará todo para sacarlo del camino. Podrá decir muchas cosas, el enemigo podrá hacer muchas otras en contra de aquel que ha decidido seguir al Señor, pero jamás logrará destruir a un siervo del Señor. Mira lo que hizo Pablo y Silas, verso 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y mira lo que hicieron, no estaban en la mente. No estaban orando y cantando bajo cuerda como agentes secretos, que nadie nos escuche, no, sino de frente. Estaban orando, alabando, sin miedo a darle a Dios como ese lugar, esa honra. Y mira tu Biblia, mira lo que está pasando ahí. Es tremendo lo que Pablo y Silas se ponen a hacer, porque el enemigo a veces dice tantas cosas. Vea, usted que ha creído, ahí está sin trabajo. Vea, usted que ha buscado al Señor, ahí está pasando esa debilidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pablo y Silas. Honrar al Señor con nuestra voz. Sí, yo me quedé sin trabajo en este momento, pero estoy orando, estoy alabando al Señor, le estoy sirviendo. Y ya verán lo que Dios va a hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, eso es lo que nosotros tenemos que contestar. Entonces, no le dio miedo hablar así. Y a nosotros no nos debe dar miedo hablar así, que todos nos vean. Usted, ¿cómo hace? Le dice la gente al cristiano. Yo no, Dios es el que me cuida, Dios es el que me provee. ¿Usted por qué está tan confiado en este tiempo? Porque es que Dios me dio una palabra. Si alguien a ti te insulta, te trata con menosprecio por tu fe, tú tienes que dejarlo. Dios está viendo, porque Dios defiende a quienes lo aman. Y tú tienes que hablar con esa propiedad. Hay gente que le da vergüenza hasta decir que va a la iglesia, y eso no debe ser.
Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio ni de las cosas del Señor, porque la Biblia dice en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Entonces tienes que orar a Dios en este tiempo, cantar a Dios, servir a Dios, vivir bajo su palabra. Yo me imagino en esa cárcel, cuando Pablo y Silas empiezan a orar en voz alta y a cantar esa atmósfera de gloria del Espíritu Santo que llenó toda esa prisión, las voces de Pablo y Silas orando, cantando, subiendo a los oídos del Señor, y en ese mismo momento todo el cielo viendo esa escena tan hermosa, dos siervos del Dios Altísimo orando, dos siervos del Señor cantando alabanzas, encadenados a un cepo, heridos con sangre, con gran dolor en el cuerpo, maltratados, sin ropa, porque ahorita leímos que les quitaron la ropa, metidos en la cárcel de más adentro por hacer la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser así, que Dios nos ayude a tener tal determinación y amar a Dios de manera tan incondicional y confiar en Él y aprender a servirlo sin tanta condición. Pablo y Silas, con ese corazón de siervos, ninguna mala situación los iba a apartar a ellos de amar al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, que es como le gusta al Señor. Y ellos se pusieron a orar y a alabar al Señor. Nosotros debemos revisar nuestro corazón, si está lleno de condiciones o si tenemos un corazón incondicional para con Dios. Entonces hay que orar más. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de incertidumbre, hay que orar más, hay que adorar más, hay que hacer discípulos todos los días, porque mientras ellos oraban y cantaban, había una revolución en el mundo espiritual. Es como si Dios dijera, trata de imaginarte eso, Dios dice, ¿cómo así que a mis siervos los metieron allá? Y se va levantando el Señor de su trono y empieza a dar órdenes a sus ángeles, y Dios estaba moviéndose y ellos estaban orando y cantando allá, y Dios se estaba moviendo allá en los cielos. ¿Qué estaban viendo ellos ahí en la cárcel? Estaban con sus ojos físicos, estaban viendo presos, estaban viendo cadenas, estaban viendo sangre, dolor, injusticia, dureza, mezquindad. Pero ¿qué tenían en su corazón? Incondicionalidad con Dios. ¿Qué se pusieron a hacer? A orar y a alabar. Ábrenos puertas, Señor. Tú eres nuestro Dios, dependemos de ti. Tú eres nuestro Dios, siempre lo has sido, siempre lo serás. Señor, haznos justicia. Señor, que se cumplan tus propósitos. Señor, que todos estos presos te conozcan. Mientras eso pasaba en la prisión, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios se estaba moviendo, estaba dando órdenes a sus ejércitos celestiales, estaba dando órdenes a su creación, porque la Biblia dice que todo es de Él, todo le pertenece a Él, todo lo que existe. Y entonces en el verso 26, mira lo que pasó. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Mira lo que pasó acá tan impresionante. Hay que orar y hay que adorar. Solo una palabra del Señor en un segundo hará que todo suceda. Se abrieron todas las puertas. Mira el verso 26. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Se abrieron todas las puertas, a los presos se les sueltan todas las cadenas, no solo a Pablo y a Silas, sino a todos los presos. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que es incondicional con Dios, con su obra, que sirve, que ora, que alaba al Señor por encima del que sea, de quien sea, a pesar de la circunstancia que sea, los que están a su alrededor van a experimentar también el poder de Dios de una manera sorprendente. Verso 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado.
Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Es decir, le dice Pablo al carcelero: tranquilo, tranquilo, todos estamos aquí, hombre, no te vayas a matar, todos estamos aquí, nadie se ha ido, nadie se ha volado. Y eso que se habían abierto todas las puertas. La pregunta es, si uno estando en la situación de Pablo también se hubiera quedado ahí. Pero ¿por qué se quedó Pablo ahí? Porque había un propósito de Dios. Verso 29, el carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ante el poder de Dios, escúchame esto, no hay incredulidad, enemigo, oposición, persecutor que pueda estar de pie. Se van a rendir y van a preguntar: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué nosotros queremos puertas abiertas? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros queremos los milagros? ¿Para nosotros solos? ¿Para nosotros solo disfrutarlos, o también para que la gente crea en Dios? También para dar testimonio del poder de Dios. Dios abrió todas las puertas. Pero Pablo dijo: Dios nos trajo aquí para salvación de toda esta gente y no nos vamos hasta que se haya cumplido el propósito. Entonces hay que enfocarse en cumplir los propósitos. Hay gente que ora, adora hasta que se abren las puertas, y a lo que se abren las puertas salen corriendo y nadie más los vuelve a ver. Y el propósito de Dios, o sea, ¿dónde dejaron el propósito de Dios? Es que Dios no te hace un milagro solo porque te quiere hacer un milagro, no, porque Él tiene un propósito con tu vida. Él quiere usarte, Él quiere hacerte una persona de bendición para otros. Pablo le va diciendo al carcelero, verso 31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Hay que creer en el Señor Jesús para que tú y tu familia sean salvos. Le contestaron, luego les pusieron la palabra de Dios, o sea, le llevaron a reconocer al Señor, y Pablo y Silas empezaron a enseñarle la palabra de Dios y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Mira lo que pasó acá. Dios lo libró de las cadenas, Dios le abrió las puertas. Pablo y Silas salieron en victoria después de haber soportado el maltrato, pero no salieron bajo cuerda, salieron con el carcelero que los sacó. El carcelero se arrepintió de sus pecados y de una vida de incredulidad al ver el poder de Dios. Luego de inmediato se puso a servir a la obra de Dios, cuidó a Pablo, cuidó a Silas para que la obra pudiera continuar. Ahora, Dios estudiando esta palabra y orando, me hablaba algo que no es algo menor, es algo que va a pasar. Anote, porque esto va a pasar. Tome nota, porque cuando pase usted va a saber y se va a acordar de esta palabra. Tómelo para su vida, tómelo para su empresa, tómelo para la iglesia, para todos nosotros, tómelo para la ciudad, para la nación, para el mundo entero. Usted lo va a ver cuando pase. Usted va a recordar este momento, y es que Dios está a punto de manifestar algo muy poderoso. Será repentino, de un momento a otro, y muchos caerán a sus pies y nadie podrá decir que no fue Dios. Eso va a pasar. Anote eso. Dios está a punto de hacer algo repentino, muy poderoso, que todo el mundo tendrá que reconocer que fue Dios el que lo hizo, y nadie podrá negar que fue Dios. Eso va a pasar. Tómelo para su vida, para su familia. Cuando pase algo en su vida, sepa que Dios le dijo esto. Cuando pase eso en su negocio, sepa que fue Dios que se lo dijo. Cuando pase eso en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra, nos acordaremos de esta palabra. Iglesia, hay que orar. Hay que adorar, pero en serio, no en el papel. Sí, yo estoy orando. No. Hay que orar y hay que adorar. Hay que amar al Señor y servirlo con todas las fuerzas. Dios está por manifestar algo muy poderoso. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres.
El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pablo le respondió a los guardias: ¿cómo? Nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas, secretamente. Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Pablo era tan firme en su carácter. ¿Cómo así que nos azotan públicamente sin proceso? Tremenda injusticia que nos hacen, tremenda injusticia que cometen con nosotros. Nos meten a la cárcel y ahora maquillan todo y aquí nada pasó, pero resulta que es que yo soy ciudadano romano. Y esa gente había pensado que ellos eran judíos y ahora quieren que nos vamos secretamente. Pues no lo vamos a permitir. Escúchame, la justicia de Dios se establece con hombres que deciden creer a su palabra por encima de las condiciones y malos procederes de este mundo. En este mundo hay mucho descaro. En este mundo hay mucha insensibilidad, mucha dureza. Muy poco se piensa en las personas. Mantente firme en Dios. Y no creas que la bendición te va a llegar porque eres muy inteligente. Te va a llegar por medio del injusto, del malo, del abusivo, del manipulador, del banco, del prestamista, del brujo. No creas eso. Mucho cuidado. Tu bendición, mi bendición, viene del Señor. A Él oro, a Él adoro, a Él le sirvo en todo tiempo y en Él espero. Yo sé que Él me está escuchando. Yo sé que Él se está moviendo y yo sé que Él se va a manifestar. Dios es todopoderoso. Tú tienes que afirmarte en el concepto que tienes de Dios. En estos tiempos Dios está doblegando. En estos tiempos Dios está sacando a la luz la podredumbre que vivimos, que nos rodea. A nosotros nos corresponde creerle al Señor. Dios quiere que tú le creas a Él. Así que hay que orar, hay que adorar, hay que servir todos los días. Que llena tu casa de la gloria del Señor. Eso te da carácter, te da firmeza para creerle. ¿Por qué tienes que acceder a las maneras injustas de este mundo para conseguir algo? Créele al Señor. Es que si no me endeudo al 20%, no voy a poder arreglar mi casa, no voy a poder comprar mi casa. Dios te la puede dar y te la puede dar de una manera milagrosa, de manera justa, de manera repentina, de manera sorprendente. Entonces no más estar apegados a las formas de este mundo. Vamos a creerle al Señor. El Señor nos va a dar nuestro lugar como iglesia y nos lo va a dar de manera repentina, sorpresiva y milagrosa y no bajo las condiciones de este mundo, porque nosotros nos estamos rehusando a creer que tiene que ser con las condiciones de este mundo. Va a ser a la manera de Dios y va a ser como Dios nos lo quiera entregar y cuando Él nos lo quiera entregar, y va a ser perfecto. Y ahí nos paramos. Señor, ayúdanos a estar firmes porque estamos creyendo por un milagro y no nos vamos a conformar con las maneras de este mundo que a veces son muy injustas y traen mucha opresión. Pablo dijo: ¿cómo así que nos van a sacar de aquí secretamente? No, Señor, yo me quedo firme aquí. Yo salgo de acá de la manera como se debe, no como ustedes están diciendo, porque eso no está bien. Es decir, la situación a veces presiona. La gente presiona. Este mundo está diseñado para presionar a todo el mundo, para sofocar. Y otros en medio de todo eso te dicen: aproveche el gangazo, pero es aprovecharse de la necesidad de otro, y eso tampoco está bien. Entonces, bajo los principios de Dios serás bendecido. Mantente firme en eso. Mientras se abren las puertas, ora y adora, sirve a Dios, honra al Señor, trabaja con amor, trabaja con gozo, trabaja con esfuerzo. Tú eres un hijo de Dios y tú no tienes por qué dejarte maltratar porque te van a dar algo. Hay que levantar la cabeza. Tú dependes de Dios. No te dejes intimidar. Verso 38. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia,
donde se vieron con los hermanos y los animaron. ¿Quiénes animaron a quién? Pablo y Silas, que habían estado presos saliendo de la cárcel, animaron a los que habían estado afuera. Después se fueron. Llegó la recompensa para Lidia, es decir, nada más y nada menos que llegó a su casa el apóstol Pablo en persona, que era portador de una bendición y de una unción del Señor muy fuerte. Pablo fue donde ella, porque ella le había mostrado honra, le había mostrado respeto. Cuando él llegó a ese lugar, le había mostrado aprecio, y así es la bendición de Dios. La bendición de Dios llega donde hay honra. Donde hay honra, el Señor abre puertas. Así que vamos a orar, vamos a adorar, vamos a servir. Y aunque tú no lo estés viendo, Dios se está moviendo. Entonces, mientras tú oras, mientras tú adoras y mientras tú sirves al Señor y te paras firme en que vas a recibir la bendición de Dios, pero a la manera de Dios y no como este mundo quiere que lo hagas, Dios se va a estar moviendo de una manera impresionante. Y cuando reviente el milagro, tú sabrás que Dios te dijo que estaba a punto de hacer algo grande y repentino. Déjame orar por ti en esta noche. Señor, que esta palabra sea una fuerza de fe para tus hijos. Señor, que esta palabra cobije sus pensamientos y su corazón. Que en esta noche, Señor, ellos decidan fervientemente estar a tus pies todos los días de su vida. Señor, orando a ti, adorándote a ti, sirviéndote a ti. Pídele perdón al Señor si has tenido muchas condiciones, si hemos tenido una actitud de ponerle condiciones al Señor para servirlo, que no debe ser así. Dile, Señor, perdóname, Señor, y hazme, Señor, con un corazón como el que tú quieres que yo tenga. Señor, dame ese corazón de Pablo. Dame ese corazón que ora y adora en medio de las situaciones más difíciles y más complicadas, en medio de las injusticias. Dame esa pasión por servirte, Señor, en todo tiempo, hasta el día que me llames a tu presencia o que tú vengas por mí, Señor. Padre, yo bendigo las vidas, las familias, que cada uno tome la decisión, Señor, de ser incondicionales contigo, que cada uno active el mundo espiritual a su favor, a través de la fe, la palabra, el servicio y la honra. Que cada uno, Señor, ore, adore en sus casas en todo tiempo. Que las casas sean llenas de tu gloria a través de la oración y la adoración. Y mientras lo hacen, tú te estás moviendo, Señor, y tú estás preparando los milagros y estás dando órdenes a tus ejércitos celestiales que muevan y sacudan, Señor, y se abran puertas y caigan cadenas. Esta noche puertas se abren, cadenas se rompen, se desmenuzan las cadenas que tenían atado tu vida por el poder del Señor. Toda aquella opresión que había venido a ti se desbarata ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy oro, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Nosotros podemos creer que hay puertas que tú estás abriendo en este mismo momento. Y como tú nos has dicho, Señor, esta noche, tú estás a punto de hacer algo tan impresionante que caeremos rendidos a tus pies reconociendo que fuiste tú y nadie podrá negarlo, que fuiste tú, Señor. Hoy creemos esa palabra. Con esa palabra nos vamos esta noche a descansar, creyendo que tú eres poderoso y afirmando nuestra convicción de amarte todos los días de nuestra vida. Padre, yo bendigo cada vida, cada familia. Declaro sanidad en el nombre del Señor Jesucristo sobre los cuerpos enfermos. Declaro libertad de opresión sobre aquel que está preocupado, angustiado, oprimido. Declaro que los corazones distantes a ti se vuelven a ti con todo fervor. Declaro, Señor, milagros para aquellos que te están creyendo, Señor. Milagros para sus negocios, para sus empresas, para sus familias. Declaro, Señor, el milagro
oro para la iglesia, Señor. Danos ese lugar, Señor. Tú sabes, Señor, que dependemos enteramente y únicamente y exclusivamente de ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú pondrás en nuestras manos ese lugar, Señor, que tú tienes. Padre, bendigo todos tus hijos que hoy se conectan, agradeciéndote a ti por la vida de cada uno, agradeciéndote por tu fidelidad y eterna bondad, porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado y nos has guardado y lo seguirás haciendo. Yo bendigo todo tu pueblo, niños, jóvenes, adultos que hoy se han conectado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche les bendigo, les mando un abrazo, un saludo muy especial, que descansen y que tengan esta palabra fresca en sus mentes y su corazón y la crean con toda pasión. Les bendigo. Bendiciones. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.